Hola, bienvenido a esta masterclass con la premisa de que todos podemos ser escritores protagonistas de nuestra propia historia. Si has vivido muchas cosas en tu vida y quieres plasmarlos en cuentos o una novela, hasta concretar un libro, esto es para ti. Mi nombre es Claudio Guzmani, soy escritor, pintor, licenciado en arte y profesor de talleres creativos, y mi propósito es convertirte en un escritor de cuentos y novelas para cumplir el proyecto de publicar un libro, descubriendo en el proceso tus propias motivaciones y temáticas con un alto desarrollo personal y cultural. Si eres una persona que estás en una etapa de la vida reflexiva y expansiva de sus propias experiencias, que con imaginación y empeño quieres escribir un libro de cuentos, una novela o autobiografía como legado creativo a los demás, tus futuros lectores, estás en el lugar apropiado. Aquí puedes apreciar algunas portadas de quienes lo han logrado, mientras que otros siguen en el proceso. Hola, soy Kucha Kusakovic y los quiero invitar a participar en los talleres que imparte mi profesor de literatura Claudio Guzmani. Con él he publicado Descuerado, Viejo mi querido viejo, y un libro pronto a salir que se llamará Ocho miradas. Los invito porque es una persona generosa de sus conocimientos y nos ayudará a sacar todo lo que tenemos dentro. Hola, mi nombre es Maureen Finger, soy ingeniero civil industrial de profesión y hace 3 años tuve la suerte de conocer al escritor y profesor Claudio Guzmani y participar en sus talleres de escritura creativa. Partí sin haber nunca antes escrito un cuento y mucho menos una novela, y se me abrió un mundo fascinante. Me enamoré para siempre de la escritura en prosa. Hoy tengo la alegría de haber publicado 2 libros: Las alas perdidas, una recopilación de 20 cuentos, y mi primera novela, El hostal. Todo esto solo fue posible gracias a la hábil y motivadora guía de mi profesor Claudio Guzmani, cuyos talleres recomiendo absolutamente. Hola, me has pillado de vacaciones, así que sin afeitar. Quiero decir que la verdad es que la experiencia de trabajar con Claudio fue realmente transformadora. Yo partí sin saber realmente escribir, había escrito algunas cosas, pero sin tener ningún tipo de estructura, ningún conocimiento. Y la verdad es que la metodología de Claudio me fue ayudando a ir estructurando, ordenando y además abriendo las posibilidades de creatividad. Él es extremadamente cuidadoso para darnos feedback, para poder ir avanzando. Además, siempre nos ayudó a poder armar un grupo que pudiéramos comentarnos, poder ir creciendo juntos. Y la verdad es que es una metodología que funciona súper bien. Yo creo que quienes estábamos en el taller éramos de distintos rubros, de distintas experiencias, de distintas edades, de distintos géneros, y finalmente todos pudimos realmente avanzar en el proceso de la escritura, de entender un poco mejor cuáles son las posibilidades que nos ofrece, bueno, este arte de escribir, ya sean cuentos o incluso un libro. Y hay una segunda cosa que no puedo no destacar, que es el hecho que Claudio, y a través de su metodología, nos permite hacer una introspección muy linda para cada uno de nosotros. O sea, es como incluso un poquito de terapia, en el sentido de las perspectivas que él nos va dando y los ejercicios que nos va dando nos permiten conectarnos con nosotros y después eso transformarlo en un escrito. Totalmente recomendable cualquiera de sus talleres, su buena onda, su cercanía. O sea, si puedes estar con él o tomar algún taller con él. Yo no lo conocía a él antes del taller, nunca lo había visto, y la verdad es que realmente... No te enredes con propuestas académicas de universidades e institutos extranjeros de literatura creativa. Tampoco con sistemas automatizados impersonales de sitios que ventas de cursos y charlas. Ni menos le creas a aquellos que dicen que puedes escribir un libro de cualquier cosa y venderlo porque es cuestión de marketing y estar en las primeras páginas de los buscadores. Eso simplemente es no entender lo que es la necesidad expresiva de las personas, ni la contención emocional necesaria para crear textos verdaderos y de calidad. Lo importante es apuntar al fondo de tu alma y de tu mente creativa. Para escribir un libro original, propio y creativo, no es necesario un proceso tedioso, frío, muy académico ni largo.
pero requiere de un tiempo de trabajo y descubrimiento de lo que tú tienes para escribirlo, sin importar tu edad ni tus conocimientos previos. Desde el inicio podrás generar de forma entretenida tus primeros personajes y relatos, hasta incluso los primeros capítulos de una novela, y lo harás a través de un taller grupal entretenido, ejercicios y contenidos cortos, en un ambiente íntimo, cálido, generando interactividad con otros que están en lo mismo que tú. Para eso es necesario saber si tienes el entusiasmo y el anhelo de hacerlo, por lo que más adelante te haré una invitación. Por eso, lo que busco son personas ávidas de disfrutar el camino de la escritura, del descubrimiento de lo que tienen adentro, de la creatividad que los irá maravillando, expandiendo sus conocimientos de este mundo, para concretar eso que tanto anhelas, dejar un legado y obtener reconocimiento. Y esto se consigue transitando el camino, dedicándole tiempo a esta evolución y transformación en escritores. Y por cierto, esto requiere de una inversión en ti mismo. Pero si miras bien la imagen, este no es el lugar para quienes quieran todo rápido, con impaciencia, solo por contar una historia, sin entender la real dimensión de la literatura. Aquí hay que obsesionarse con la escritura y la creación, y después de esta masterclass podrás tener una entrevista conmigo y luego la decisión será tuya. Esta masterclass tiene como objetivo revelarte 3 secretos fundamentales para ser escritor. El primer secreto es encontrar o descubrir tu voz narrativa y tus personajes creando los protagonistas de tus historias. El segundo secreto es que desde esos personajes con tu voz propia conozcan la unidad básica de la narrativa, el cuento, y puedas descubrir tus propias temáticas. Y el tercer secreto es pasar de tus cuentos a capítulos de una novela, sin exigencias excesivas ni rigidez académica, en un proceso entretenido, creativo, íntimo y cálido. Y obtendrás un bono extra. Verás la vida, la literatura y el arte con otros ojos. Pero ahora te hablaré de mi travesía. Recuerda que yo también caminé solo, me sentí perdido, dudé de mis talentos y de mis proyectos. Había estudiado arte y pintaba, pero paralelamente escribía relatos y diarios personales. Luego asistí a talleres de escritores conocidos que solo hablaban de ellos y no nos enseñaban un camino ni menos sus trucos y tips creativos. Golpeé puertas, editoriales, aprendí cometiendo miles de errores, con pudor y recibiendo portazos a mi autoestima. Conozco el camino, mi travesía fue dura, estuve a la deriva, me demoré más, tuve problemas de toda índole, pero fui persistente. Ahora para ti puede ser más fácil con mi guía. Así logré llegar a ser escritor, a publicar mis libros, cuentos, novelas, también algunas columnas de opinión. Participé de concursos y proyectos creativos y ahora puedo enseñarles a otros a descubrir su talento narrativo. He dado charlas y he hecho presentaciones de los libros de mis alumnos. He logrado un espacio en expansión en la literatura y sé, a ciencia cierta, que todos podemos ser escritores. Dentro de mis procesos de búsqueda hubo momentos importantes y reveladores. Hace más de 30 años me leyeron la carta astral y me dijeron muchas predicciones. Una de esas fue que sería un creador y un maestro para otros. Luego, un tiempo después, me hizo una regresión y tuve una visión en que estaba en un lugar pleno de mis talentos, en calma, y muchos venían a escuchar mis charlas y consejos. Eso me hizo entender que mi existencia estaba en eso, crear y enseñar. Eso me ponía feliz y ayudaba a otros. Desde entonces, luego de muchas experiencias como participante de talleres, empecé a idear una forma más cercana para los alumnos donde ellos tuvieran más momentos para mostrar sus trabajos y recibir comentarios y críticas constructivas. También fue importante cuando mi segunda novela, El Otro, obtuvo buenas críticas en medios literarios, confirmándome como escritor. Supe que este era mi camino y que quería que muchas personas se acercaran a este mundo creativo de desarrollo personal y cumplimiento de sueños. Ya tenía hijos como muchos, ya había plantado árboles en mi vida, ya había publicado varios libros y quería que otros lo lograran, y poco a poco eso empezó a ocurrir. Mis alumnos estaban publicando sus libros. Ahora vamos por el primer secreto: encontrar o descubrir tu voz narrativa y tus personajes, creando los protagonistas de tus historias, que sean atrayentes y originales.
El relato narrativo, tanto en cuentos como en novelas, se puede reducir a esta frase de tres componentes: alguien al que le sucede algo en algún lugar, la perfecta sincronía entre personaje, trama y ambientación. Por eso que el primer secreto tiene que ver con transitar el camino a través del personaje y tu voz narrativa. ¿Quién y cómo se cuenta la historia? Definitivamente es el personaje, el protagonista, el que lleva la historia, el que nos hace vivir con él las circunstancias de su relato, ya sea desde sí mismo o a través de lo que nos cuenta un narrador. Aquí tenemos tres ejemplos típicos de personajes literarios, personajes que son incluso más conocidos que sus propios autores. Esto se produce por la excelente construcción de esos personajes que nos parecen casi reales, aunque estén en la más fantasiosa historia, porque de alguna manera compartimos algo de ellos, algo que está más allá de sus apariencias. El psiquiatra y psicoanalista Carl Jung, en sus estudios de la psicología del ser humano, definió los conceptos de máscara y sombra como explicación a la faceta exterior e interior de la personalidad. Y aunque esta definición se hizo para fines terapéuticos, puede ser muy valiosa a la hora de componer nuestros personajes, de hacerlos vivos, convincentes y originales. Así entonces, estos conocimientos de la personalidad que Jung describió, podemos usarlos para crear nuestros personajes o incluso para verlos en la vida real, pues en literatura no todo es creación, sino más bien adaptación de personas que pudimos o podemos conocer. Para eso debemos poner atención a lo que observamos externamente en alguien o lo que hacemos ver de nuestros personajes, dando ciertos rasgos físicos, vestimenta, lenguaje, actitudes, aficiones. Por ejemplo, sabemos que Sherlock Holmes era un hombre alto, delgado, de nariz aguileña, que se vestía un tanto excéntricamente, incluso que usaba disfraces, lupa, fumaba pipa y tocaba el violín. Y su lenguaje era siempre misterioso, intrigante, irónico. Pero a su vez, debemos ser capaces de insinuar las sombras de nuestros protagonistas, de velarlas sutilmente, hacer notar ciertos rasgos psicológicos, estados de ánimo, para ir componiendo la contraluz, la otra cara, sus motivaciones profundas y también aquello que los atormenta, lo vulnerable. Así han sido construidos los grandes personajes de la literatura y que nosotros podemos reconocer fácilmente porque están en nuestra memoria colectiva. Y siempre los escritores nos preguntan, ¿de dónde sacamos los personajes? Creo habérselo respondido ya, de la vida misma, de lo que conocemos, amigos, familiares, de los que vemos en la calle y sobre todo desde nosotros mismos con nuestras máscaras y sombras. Solo hay que saber observar y reconocerse, y eso te aseguro lo podrás desarrollar en 3 meses. Te daré un segundo regalo extra por ver mi masterclass, un ejemplo de nuestros ejercicios. Evoquen al niño o niña que fueron a los 8 años. Véanse en una escena que recuerde de su infancia. ¿Cómo eras? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué sucedía alrededor? ¿Hay alguien contigo? Ahora, eso que ves, cuéntalo, escríbelo, como si ese niño o niña no fueras tú. Cuéntalo en tercera persona, como si fuera otro, un personaje. Lo que escribes es una reconstrucción de algo que quizás no era como lo recuerdas ahora. Es una verdad a medias, es una realidad paralela, es una ficción de tu mente. Ahora ya tienes tu primer personaje literario. Y desde aquí puedes contar un cuento breve, una historia más larga e incluso una gran novela. Si mantienes tu atención en lo que queda del video, podrás obtener una cita virtual para conversar y aclarar tus ideas sobre ingresar a este mundo creativo y expresivo y empezar a confeccionar el libro que quieres escribir. El segundo secreto es conocer la unidad básica de la narrativa, el cuento, y que puedas descubrir tus propias temáticas. El cuento se compone de 3 partes fundamentales: presentación, nudo y desenlace. Hay cuentos breves, microcuentos y también cuentos más largos, pero todos se componen igual. Presentación es como se introduce el o los personajes en una situación que envuelve un tema, lo que conlleva una trama y una ambientación.
A veces habla el mismo protagonista o usamos al narrador, la voz propia del escritor. El nudo o clímax es la parte central en donde los personajes se encuentran entre la espada y la pared, ante un problema que llega a su máxima tensión, un dilema, una disyuntiva de la cual ya no se puede zafar. Y por último, está el desenlace, que es cómo se resuelve la situación, el problema, la encrucijada, si es que se resuelve. Y aquí encontramos distintas formas de hacerlo: resolución, revelación, vuelta de tuerca o final abierto. El tercer secreto es pasar del cuento o relato breve a capítulos de una novela, sin exigencias excesivas ni rigidez académica, en un proceso entretenido, creativo, íntimo y cálido. Los capítulos de una novela mantienen la estructura de un cuento. Se presenta una situación con él o los personajes, provocando una pequeña tensión o nudo, pero dilatando el desenlace, dejándolo inconcluso, alargando la trama, a medida que se van agregando otro y otro capítulo como piezas de un puzzle. Los capítulos contienen narración de hechos, descripciones, ambientes, diálogos entre los personajes, monólogos interiores, todo lo necesario para contar bien la historia y capturar el interés del lector. Pero, ¿y qué vamos a contar con nuestros personajes? Eso se verá más adelante si realmente quieres ingresar a este mundo creativo. Hay que pensar que hemos construido el personaje para contar una historia, una verdad que se quiere revelar al lector, una idea que queremos transmitir porque nos parece revelante, apasionante, transformador, al tiempo que entretenemos la mente y emocionamos el corazón de nuestro público. Al escribir y experimentar todo esto, cada personaje delineado, cada cuento construido, cada herramienta aprendida para narrar, te empoderará como escritor, te sentirás escritor, verás la vida y las cosas con ojos de escritor. Muchos de los que han pasado por mi taller, al cabo de un tiempo corto, ya tienen muchos relatos, cuentos sueltos e incluso la idea de una novela, pero entonces saben que tienen que seguir si quieren ir por un proyecto mayor, un libro, y para eso hay más pasos que dar. Esta es tu oportunidad de convertirte en escritor, de tener un libro original que publicar e ingresar en el mercado literario. Tienes que dar el primer paso, no esperes más. Si eres de los que no se atreve a cumplir sus sueños, si postergas todo para otro momento, este no es tu lugar. Aquí querer es poder y tienes que aprovechar tu tiempo. ¿Crees que esto no es para ti? ¿Que no tienes las capacidades ni el tiempo? ¿Que no lo lograrás con un solo taller y el proceso puede ser caro? Bueno, ellos pensaron lo mismo que tú, tuvieron dudas, pero dieron el primer paso y lograron escribir cuentos y novelas y varios publicaron un libro. Y claro que esto no es gratis, tiene su precio. Muchos lo han pagado y su satisfacción la pudiste apreciar en sus testimonios y logros. Para eso te ofrezco una hermosa travesía, 3 meses de un taller básico donde te apasionarás por escribir, aprenderás el proceso de cuentos y capítulos e iniciarás tu propio libro o novela. Luego, si lo decides, 6 meses donde entrarás a mayores profundidades creativas, más conocimientos y avanzarás en tu proyecto, todo con un grupo de taller colaborativo. Y si lo necesitas, asesoría personal premium para terminar tu libro, corregirlo, pulirlo y publicarlo. Mira su rostro de satisfacción, mira las portadas de sus libros. Tú también puedes lograrlo. La decisión es tuya y yo estoy aquí para guiarte. Pero lo primero es lo primero. Regístrate y accede a una entrevista gratuita conmigo, donde podré responderte las dudas que puedas tener, conocer tus ideas y saber tus motivaciones para iniciar el camino. Si realmente estás interesado, contáctame directamente para mayor información sobre costos de talleres grupales y asesorías directas a través de mis redes sociales o correo electrónico. Mi método es totalmente online, vía Zoom. Ahora es cuando cumplir tus sueños de ser un escritor.